Mi nombre es Burgo Cristian y voy a hablar del sensor por alambre caliente o conocido como MAF. ¿Dónde lo podemos encontrar? Este sensor lo podemos encontrar en un Audi A3 1.6 litros con un sistema de inyección CMOS 2. Ahora vamos a ver la ubicación del sensor MAF y el funcionamiento. El sensor de masa de aire por película o hilo caliente está colocado entre el filtro de aire y el cuerpo de mariposa. Este sensor mide todo el aire solicitado por los cilindros. Todo el aire que ingrese al motor después del medidor será considerado aire falso. Por lo tanto, revise la estanqueidad de manguera y abrazadera conectada al motor, como se ve en la imagen. Dentro del medidor de masa de aire, el paso de la corriente de aire, está instalado el hilo o película, en ambos casos de platino. Dicho filamento o película es calentado por una resistencia térmica a una temperatura constante, entre 120 y 150 grados aproximadamente. Durante todo el funcionamiento del motor, el sensor es un devímetro. Tiene la función de mantener constantemente la temperatura en el hilo, sea poca o mucha cantidad de aire la que atraviese el conducto. Por lo tanto, a medida que aumente la circulación de aire, intentando enfriar el hilo o película, el sensor debe aumentar la corriente a la resistencia térmica para mantener constante la temperatura del hilo o película en todos los regímenes del motor. Dicha variación de consumo electrónico de acuerdo a la masa de aire que entra al motor es transformada en una señal de tensión variable para que el microprocesador realice los cálculos correspondientes a la cantidad de combustible necesario para el motor. Los sensores de hilo o película caliente no necesitan estar acompañados por un sensor de temperatura de aire para medir la densidad, sino que el mismo sensor ya calcula el peso del aire, información fundamental para el módulo de control electrónico. Ahora veremos la generación y análisis de su oscilograma. En la imagen podemos ver la conexión del osciloscopio. Primero conectamos el canal A del osciloscopio al circuito de la señal de este sensor. Encendemos el auto. Iniciamos el alcance para ver los datos. Hacemos una prueba de aceleración y veremos la siguiente forma de onda que sale en la pantalla del osciloscopio. Esta sería la forma de onda que se genera. Como podemos ver, tenemos una escala de tiempo de 1 segundo por división y una escala de amplitud de 5 voltios y estamos situados en el canal A. Esta forma de onda tiene sus siguientes características. Con el motor en ralentí, el voltaje inicial es alrededor de 0,5 voltios, como se puede ver en este patrón. Cuando se pisa rápida y completamente el pedal del acelerador, el voltaje aumenta rápidamente a casi 4 voltios. Luego cae alrededor de 2,5 voltios. Este pico de voltaje inicial se debe a la entrada de aire filtrado al colector de admisión. Cuando la presión del aire del colector de admisión se ha igualado con la presión del aire de ambiente, el flujo de aire posterior depende de la velocidad del motor. Por lo tanto, a medida que la velocidad del motor aumenta hasta su punto máximo, el voltaje se eleva alrededor de 4 voltios. Cuando se suelta el pedal del acelerador y se cierra el acelerador, la entrada de aire y el voltaje de la señal caen rápidamente, como se puede ver en el oscilograma.
A medida que el motor se acelera y su velocidad cae, el voltaje del sensor se reduce gradualmente a medida que el motor regresa a su estado inactivo. Ahora que expliqué el oscilograma del sensor MAF, ahora pasaremos a la falla del mismo. Como cualquier otro sensor, es probable que el mismo presente falla dentro del automóvil, o lo que podría llevar a daños más severos dentro del mismo, como bien podría ser la descomposición del motor. Para evitar esto, no solo hace falta conocer la falla del sensor, sino también sus síntomas más comunes, como bien son que el motor se apaga de un momento para otro, que la luz de check engine se encienda, y al momento de escanear el auto puede arrojar estos códigos, como por ejemplo el P0100, el P101 o el P0102. Ahora paso a explicar cada uno de estos códigos respectivamente. Fallas por arnés oxidado. Puede ser que el sensor MAF no haya recibido un trato adecuado en el momento de instalación o uso particular, logrando con ello que el arnés que sujeta el sensor esté oxidado, dañado o sulfatado, haciendo que no esté bien instalado el sensor, lo que a su vez atraería una entrada inadecuada de aire en el motor del vehículo. Si este es el caso, sustituye este arnés por uno nuevo o, en su defecto, limpia el arnés con limpiador antisulfatante. Fallas por cable dañados. El cable que va directo a la computadora del automóvil puede que se tome más dañado de lo que debería, logrando con ello que la información que realmente interpreta el sensor no sea llevada con precisión a la ECU y a la PCM, respectivamente, ocasionando con esto que el motor se detenga de improviso y que el sensor no sea utilizado a su máxima capacidad. Si esto llega a pasar, tendrías que cambiar este cable tan particular que se encuentra dañado, optando por el caso también de reemplazar el sensor MAF para estar más seguro de su óptimo funcionamiento. Fallas por suciedad. A diferencia de otros sensores, el MAF es muy propenso a ensuciarse, bien sea por hojas, polvo, insectos y demás. Por tanto, conviene revisar la pulcritud del sistema de manera cotidiana para así evitar que el sensor funcione equivocadamente. De encontrarse muy sucio el sensor y de no haber pasado las pruebas de funcionamiento, será necesario cambiar el mismo por uno nuevo. Dejando de lado las fallas, ahora voy a pasar a explicar el conexionado con la ECU. El circuito eléctrico del sensor MAF está constituido por el sensor MAF, el conjunto de módulo electrónico de control, los conectores y los cables que se conectan a estos dos componentes. El sensor informa a la ECU por medio de una señal consistente en una tensión análoga de corriente continua, cuyo nivel es directamente proporcional en cada instante a la masa de aire emitido por el motor. El sensor recibe alimentación de tensión positiva desde la batería a través del relay de potencia, tomando el negativo de batería, masa, en el módulo de control electrónico. El sensor contiene un circuito denominado de alambre caliente, como se puede ver en la imagen, un circuito denominado de alambre frío y un circuito electrónico destinado al proceso de la señal. Como podemos ver, los circuitos de alambre caliente y alambre frío están conectados eléctricamente de modo que conforman una disposición denominada comúnmente puente de Wheatstone. Un puente de Wheatstone
no es más que dos simples circuitos series conectados en paralelo entre sí y en paralelo a su vez con la fuente que los alimenta. Ahora pasaremos a explicar el circuito interno de este sensor. Como podemos ver en la imagen, en la izquierda vemos R1 y T, que vendría a ser el termistor. El termistor está localizado en el centro de la corriente de aire y varía su resistencia en función de la temperatura del aire admitido por el motor. El circuito electrónico interno de este sensor suministra una tensión de un nivel fijo y regulado al circuito de alambre frío en el punto A, como se puede ver en la imagen. La caída de tensión a través de cada resistencia, la R1 y la del termistor T, dependerá en cada momento del valor resistivo que esté adoptando el termistor. Por ejemplo, si la temperatura del aire a que está expuesto el sensor es baja, la resistencia del mismo es alta, por lo tanto la tensión en el punto C también es alta. Cuando la temperatura del aire al que está expuesto el termistor aumenta, la resistencia del termistor disminuirá, cayendo en él una porción menor de la tensión de fuente, disminuyendo así el nivel de tensión en el punto C. Como se puede notar, el circuito de alambre frío es del tipo NTC. En el circuito de alambre caliente a la derecha tiene una resistencia fija R2 y está dispuesta en serie con una resistencia alambre caliente, la que es precalentada por el pasaje de una corriente eléctrica a través de ella. Este tipo de resistencia es de una construcción especial, de modo que genere una cierta temperatura proporcional a la corriente que la recorre. Este elemento también cambia su resistencia cuando es calentado. Esto causa que responda al calor generado como lo haría un termistor, variando su resistencia con la diferencia que en este caso el alambre caliente se comporta como un termistor PTC. Es decir, aumenta su resistencia a medida que aumenta su temperatura. El circuito electrónico del sensor aplica una tensión de nivel fijo y regulado en el punto B, en un nivel determinado de intensidad de corriente fluirá a través de R2 y del alambre. Esta circulación de corriente por el alambre provocará un aumento de temperatura en el mismo, causando a su vez una caída de tensión entre los extremos de la resistencia 2. El nivel de esta caída de tensión es proporcional a la intensidad de la corriente circulante por esta resistencia, estableciendo un cierto nivel de tensión en el punto D. Para determinar la cantidad de aire que está siendo absorbido por el motor tanto en el termistor alambre frío como el alambre caliente, son montados mecánicamente dentro de un pequeño conducto calibrado de pasaje de aire, preparado en el gabinete del sensor. Como este último se encuentra montado a su vez en el tubo de admisión de aire, una muestra de aire admitido pasa por el referido conducto. Este flujo de aire entra en contacto con la superficie del alambre caliente, absorbe parte del calor que en él se está generando por efecto del pasaje de la corriente eléctrica. Esta absorción de calor produce que en el alambre una disminución de temperatura. Esta disminución de temperatura en el alambre produce una disminución de su resistencia, dando como consecuencia un nivel de tensión en el punto D mayor al que se tenía anteriormente. Comparando los niveles de tensión existentes en cada momento en los puntos C y D, el circuito electrónico del sensor produce una señal consistente
en una tensión analógica de corriente continua que es directamente proporcional a la masa de aire admitida por el motor. Y por último, tenemos el circuito del sensor MAF y su alimentación, que es de un Audi A3 1.6 litros del sistema de inyección CMOS 2. Y así concluye esta presentación.